Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Mapa. Estamos en un nuevo capítulo de reporte semanal correspondiente al día 12 de mayo, a la semana del 12 de mayo de 2026. Estamos aquí nuevamente con Juan Rodríguez y Roberto Baeza en los controles. ¿Cómo te encuentras hoy día, Juan? Bastante bien, Juanjo. Un saludo a todo el mundo y bueno, este reporte semanal vamos a tratar sobre un tema, no sé, como una polémica. Una polémica, sí, algo Ah, jocosa. claro. Algo jocosa, pero que creo que tiene varias aristas de profundidad a las que se les pueden dar. Nos Le vamos a pedir referimos. a Roberto que nos ponga así unos sonidos así como de SQP. Sí, Chan, sí, chan, chan. sí, Sí, este es muy. Esa es muy, como de esa muy onda. claramente la onda que va a tener esto. Efectivamente porque, bueno, el diputado Javier Olivares, en la celebración del aniversario 53 del Club Deportivo Montevideo de Olmué, según lo que él declaró, digamos, fue sorprendido el legislador con un golpe de puño en el rostro y luego el individuo lo empujó y le propinó varias patadas en el cuerpo cuando Olivares estaba en el suelo. Eh, Su asesor supuestamente también acudió en auxilio, siendo también agredido por quien golpeó en la cara al diputado. Se declaró que los atacantes del diputado Olivares empezaron a proferir gritos como a favor de la izquierda y con consignas tan raras como la izquierda es para siempre eh, y ese tipo de cosas. Eh, Obviamente esto desató después un gran, digamos, alboroto político. O sea, más que alboroto político, digamos, como esta típica sucesión digamos, de lágrimas de cocodrilo, porque hay que cuidar la democracia, que no se, la violencia nunca es el camino para resolver nuestras diferencias. Por ahí la derecha también dijo que esto demuestra que la izquierda es autoritaria, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que digamos, lo que se mostró en la audiencia, digamos, dejó bastantes dudas respecto a lo que, eh, digamos, había declarado Olivares inicialmente. De hecho, los detenidos, digamos, fueron liberados, no los dejaron en prisión preventiva, y le dejaron como medida cautelar la firma quincenal, digamos, y prohibición de acercarse a las víctimas. Y el fiscal incluso, digamos, encontraron un poco ridículo lo que presentó como evidencia a Javier Olivares porque tenía mostró un video que duraba solo 5 segundos. Eh, y que, digamos, no le permitía concluir absolutamente nada, ni siquiera al fiscal, digamos, como para armar un caso, digamos, más contundente respecto al ataque que recibió el diputado. Y además, y con esto cierro, digamos, la parte como introductoria de esto, el club deportivo sacó una declaración eh, donde señalaban que el comportamiento de Oliver está siendo particularmente histriónico, lo que les hizo pensar que él estaba ebrio en la celebración. Eh, y señalaron también que, bueno, él asistió al evento por iniciativa propia, que no había tenido una calidad de invitado oficial a la actividad. Llegó como a las 12:30 de la noche. El diputado, digamos, empezó a dirigir expresiones ofensivas e insultos y hacia una persona con la que tuvo una especie de encontrón, o sea, se produjo un incidente, y que nunca hubo expresiones de carácter político, además. Y ahí la reacción agresiva de Olivares fue la que llevó después a que terminara esto en combo, digamos. Claro. Bueno, Juan, te doy la palabra después de haber introducido, digamos, el tema de hoy. Bueno, es lo que entiendo que es la gran dificultad que tienen los jueces es que aquí podría tratarse de dos situaciones. O sea, para el diputado Javier Olivares,
lo que él plantea y lo que él denuncia es que lo agredieron, que tuvo una agresión física con lesiones leves. Pero lo que pareciera que está pasando, o las versiones que se empiezan a cruzar, es que esto no es una agresión física, sino que es una riña. Y eso Exacto. tiene, digamos, como que para tipificarlo como delito, tienen como causas distintos. O sea, Mm. la agresión física tiene de partida una intencionalidad, es decir, que hay una persona que no sé si lo tiene planeado, pero al menos que tiene la intención de que si te veo te pego, no sé, como que Ujú, hay alguna especie de declaración de odio o alguna ujú, como conjetura que permita justificar la agresión de alguna forma, digamos, ujú. y que hay un personaje, una persona pasiva que es la que recibe la agresión y a quien recibe las lesiones, digamos, unilateralmente a partir del agresor. Ujú. Eso es lo que denuncia Javier Olivares. Pero la riña, en cambio, que tiene penas mucho menores, es digamos, una trifulca espontánea que ocurre entre dos personas y que no, o sea, entre dos y más personas, perdón, pueden ser varias personas, y que de ambas partes intercambian, digamos, agresiones físicas como golpes, etcétera, y que quizás muchas de estas partes podrían tener algún tipo de lesión, pero que es difícil determinar quién causó cuál lesión, que es como más a lo que se parece a la versión del club deportivo y de la esposa del formalizado, digamos. Entonces, Claro. lo que parecería es que, digamos, si es que las lesiones supuestas de Olivares son producto de una riña, él también es parte del conflicto, entonces también tiene que ser juzgado y sentenciado. Pero- O al menos podría ser desaforado para ser claro. enjuiciado y que la sentencia sea ir a limpiar el cementerio. Pero en el fondo él también incurrió en el delito al participar de la riña, ya que él respondió a las agresiones supuestamente Ujú. y no simplemente fue un ente pasivo que recibió combo. O sea, Sí. la versión de Llamáis esta su mujer es provocaciones. que primero que todo él provocó la riña, segundo que la pareja lo golpeó y tercero, que después Olivares fue a buscar a la pareja y devolverle los golpes. Y que ahí ya se armó la trifulca en la cual todo el mundo le pegaba a Olivares. Y volvemos a lo mismo. Es muy difícil determinar quién le pegó a Olivares porque cualquiera le pudo haber pegado. Entonces, ya en esas circunstancias las penas disminuyen digamos, disminuyen a la pena inmediatamente inferior, en teoría. En este caso, si es que, por ejemplo, la situación digamos, se definió como una lesión grave producto de una agresión con un autor identificado, serían entre 61 días y 3 años de cárcel. Pero si la situación se debió a una riña, podría ser una multa por parte de las personas que ocasionaron las lesiones menos graves, solo en el caso que se hayan usado armas. Y en este caso ni siquiera se usaron armas, entonces ni siquiera hay una multa, no hay nada. Solamente hay un caso y un revuelo mediático, pero eventualmente, digamos, si se determina que Olivares también pegó un combo, Ujú. listo, ahí quedamos. Y probablemente Sí. quizás le pongan una prohibición de acercarse y nada más, Sí. porque no está Eh, tipificado como delito cuando tú respondes el golpe. Es como una cosa, yo no sé de qué época será esa ley, pero es una ley, digamos, como de sentido común casi. Yo creo que debe ser muy antigua sí, probablemente. este artículo 403, digamos, de la ley, que determina que solamente reciben multa aquellos que usaron armas. Entre todos los que pelearon, el que usó armas recibe multa. Esa es como la ley. Me imagino pensando en objetos contundentes o Claro, cortopunzantes, ¿cachai? Pero en este claro. caso, en el fondo, eh, Javier Olivares, al responder el ataque, si es que lo respondió supuestamente, es igual de culpable que quien lo agredió. Y ahora, y esto ya es opinión personal, porque yo creo que, bueno, a partir que Javier Olivares es de esta gente de Alex Hernández de Mecano. Ese es Mm, su pasado, digamos, mediático y al final es como mm. un chiquillo de farándula, como quien dijera Carol Dance o toda como esta O gentuza que al Viñuela. final termina, no sé, haciendo televisión basura y que por eso tienen cierto grado de reconocimiento, después los contratan en alguna radio. Este en particular estuvo trabajando en Miami, con la En Estados Gusanera, o Unidos, sea, sí. es un exponente de Gusanera.
Y ahí que cabe, digamos, como que causa cierta gracia que yo no sé qué tan real sea ni nada, pero que al menos al parecer Olivares acusa que como que esto fue un ataque como, además de la izquierda, fue como un ataque de antisemitismo, o sea, como que, no sé, como que es una persona como media graciosa, ¿cachai? O no sé si graciosa, yo diría ridícula y farsante. Y este Sí. tipo, que llega con toda la pachorra a esta fiesta, digamos, que nadie lo invitó y que llegue un diputado a cualquier lugar, no es como llegar y entrar. O sea, de Claro. partida, si es que él no va a tener el resguardo, digamos, del tema de seguridad, tampoco debería llegar y meterse en cualquier fiesta así, pagar la entrada y decir, bueno, aquí está el diputado, te viene a saludar y todo. Y, pa, empuja a una mujer, se pone a agredirla y le forran un combo en el hocico. O sea, pongámonos en el lugar también del pobre tipo que le pegó. Po. O sea, weón, puta, venía saliendo a la cárcel, no sé cómo el tema, él tenía como Sí, tiene antecedentes antecedentes. penales previos y uno de los dos detenidos, no sé cuál en particular, venía recién saliendo de la cárcel, puta, y le sale que el diputado se pone a agarrar a chuchar a su polola, a su señora. O sea, pongámonos en el lugar de él, o sea, ¿quién aguanta que venga este petizo de la tele, que se cree importante porque personas desinformadas lo eligieron y empieza a ofenderte, man? Y el loco era choro, pues. O sea, Sí, era pues, como sí, que pues. se llegó a meter a un club deportivo donde Sí. había gente loco así flight y ay, qué weá, conchetumare, y va y le pega un combo, pues. Entonces como que no sé, es lastimoso yo creo, como en el caso de Sí. Olivares, como que la justicia no tenga ningún reparo para su Mm, actitud si es que él respondió al golpe, porque al final mm. es como que si es que él respondió, porque ya de partida él es el que originó la pelea, ya, en fin, pero si él llegó a golpear a cualquier persona, entonces más encima los golpes que recibió fueron justos. Sí. Ahora hay otra parte de la denuncia que tiene que ver como con agresión a la autoridad. Yo creo que de ahí la gente no se va a poder salvar. Porque Sí, pues eso es más complicado. agredir Pero la bueno, autoridad igual lo es dieron decirle un a. garabato a agredirle la Sí, autoridad. Entonces, como que ahí sí, pues. ya... Pero al menos en el tema de riña, yo creo que Mm. lo más probable es que efectivamente Olivares haya estado metido en la riña, porque como él dice que él está haciendo un reality show de su diputación, que tiene todo grabado, pero te presenta justo el momento en que le pegan y Sí, pues, son 5 segundos. puta, Esa fue su al menos, evidencia. o sea, yo como audiovisual tengo entendido que tú si vas a presentar un video como prueba en cualquier circunstancia, tenés que presentar el archivo original de la cámara. Como Mm. que cualquier tipo de edición que hayáis hecho de eso ya pasa. Y yo creo que, sinceramente, yo creo que hoy en día debe ser aún más, porque cualquier persona pesca, oye, mira, pone un video que le pegan a Javier Olivares en la IA y aparece un buen pegándole. O Sí, sea, pues. como que, no sé, estoy exagerando, pero no Sí, tanto. no, sí, no es tan exagerada esa idea. Eh, Entonces, por ahí va yo creo, y bueno, lamentable, podemos ya empezar a hablar de otras cosas, como si esto es una estrategia o no, cosas así, porque la verdad, ¿por qué estamos hablando de Javier Olivares? Como que yo sí, creo pues. que para allá tenemos que ir, ¿o ¿no? Sí, pues. Sí, sí, bueno, yo quería, de hecho, decir algo más que se me pasó, así como de la parte noticiosa, y fue que, bueno, la reacción también de Olivares también fue la del típico político de derecha. Se supone que no es de derecha, pero ya vamos a hablar de eso también. Claro. Eh, que, digamos, dijo, tenemos una justicia que primero va con y para los delincuentes y no para las víctimas. El Ministerio Público ni siquiera se ha atrevido a presentar la prisión preventiva. Siempre he sido crítico del Ministerio Público, creo que su trabajo es bastante paupérrimo y hoy día lo han demostrado. Por tanto, el mensaje es claro para la ciudadanía. Vaya y pégale a cualquier persona que no le va a pasar absolutamente nada. Claro. Bueno, o sea, claro, este tipo de cosas, bueno, siempre son súper oportunas y oportunistas para gente como, o sea, que hace esta política mediática farandulera, digamos, y que además enarbola como estos discursos de la seguridad y de la delincuencia. Y lo que es bastante curioso porque, bueno, o sea, no es curioso, en realidad es bastante, es algo, esta actitud cínica la hemos visto muchas veces, pero quiero recalcar que, digamos, Javier Olivares había sido noticia anteriormente por andar gritando vía mi general Pinochet y andar disfrazado con capa prusiana a la usanza de Pinochet. Eh,
y lo digo porque, bueno, nunca hay que dejar de mencionar que Pinochet es probablemente el criminal más grande de la historia de Chile, en términos de los asesinatos que cometió, el dinero que se robó y la corrupción en general y tráfico de influencias que ejerció, digamos. Eh, por mucho que, digamos, a veces, o sea, hay que repetirlo porque parece que a veces se olvida en estos tiempos especialmente. Y claro, obviamente después salen llorando lágrimas de cocodrilo contra la delincuencia, siendo que además ha sido alguien que se ha dedicado constantemente a la provocación, tanto en la política como al parecer en instancias sociales, digamos, donde, bueno, claramente alguien con ese carácter no cae muy bien en espacios sociales, además. O sea, si el tipo es un completo imbécil, nadie quiere carretear con un completo imbécil en su, en su fiesta, digamos. Más encima el aniversario del club deportivo, donde están las familias, digamos. Oye, Eh, ¿le creemos que nunca ha tomado en su vida? vaya a saber uno. Y dijo que ha tomado, digamos, también está la dimensión de las drogas, digamos. No, Eh, no me extrañaría que a lo mejor no tome, pero sí consuma droga, digamos. Además bien en Estados Unidos, por lo menos debe tomar muchas pastillas tipo claro, anfetamina y ese tipo de cosas. mucha anfetamina. Sí, sí, y derivados de pastillas raras que toman los gringos constantemente en su automedicación decadente, digamos. Claro, o Sí, sea, en el fondo podría ser un caso de fentanilo claro, parlamentario. quizá un caso de Sí, fentanilo, eso puede claro. ser. Sí. Sí. Mm. Y otra cuestión importante que creo es importante decir es, bueno, respecto a la militancia también de Javier Olivares, digamos, porque, bueno, en base a todo lo que mencionamos anteriormente, es claramente lo que él hace, es lo de un político de ultraderecha, digamos, o sea, es exactamente el tipo de posicionamientos mediáticos eh, y, bueno, y las ideas que expresa, obviamente, y también, digamos, el bajísimo nivel intelectual, digamos, que tiene. Eh, el, digamos, es muy propio su estilo de la ultraderecha, digamos. No es como que la gente del PDG sea muy distinto a eso. De hecho, no lo es, pero claro, ellos dicen que son como apolíticos o de centro. Ujú. Y es súper importante recalcar que al final toda la política y programática que ellos, o sea, toda la política, claro, y lo programático ha sido completamente funcional de una forma muy parecida a lo que fue la candidatura de Kaiser también en la campaña de Kast y ahora ellos en su gobierno, digamos. Ellos se presentan como partido de centro, en realidad proponen puras cosas de derecha y de hecho es como, diría que hasta más de derecha que el gobierno en el sentido de que están más empeñados como en destruir el Estado ya, pero en sus formas más absurdas. Por ejemplo, como su carta para negociar el acuerdo con Jorge Quiro respecto a la mega reforma, fue bajar el IVA a algunos productos fundamentales, lo que en principio puede parecer justo, pero en un contexto de recorte fiscal masivo que se está proponiendo, eso es un recorte fiscal aún mayor. Y lo que obviamente afecta el funcionamiento, puede terminar afectando el funcionamiento de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Y el déficit fiscal, de hecho. Entonces no había ningún tipo de medida compensatoria. También, por ejemplo, Pamela Giles dice que hay que, bueno, esto no es directamente el Estado, pero dice que la forma de destruir la AFP es retirando toda la plata de la AFP a las personas. Digamos, nunca se piensa en un sistema de reparto donde, digamos, las ganancias que tiene la AFP las podría tener el Estado, donde, por ejemplo, se haga un pequeño cobro respecto, o sea, el mismo cobro que hace la AFP, con los cuales ellos reparten buena parte de sus ganancias, que es el cobro por, digamos, de administración. Si se lo cobrara el Estado, podría tener ganancias extraordinarias, digamos. Eh, en cambio, claro, destruir la AFP es destruir cualquier posibilidad de seguridad social en Chile y cualquier posibilidad de un sistema de reparto en el futuro. Y esas son las políticas que propone el PDG, digamos. O sea, ellos son los que, digamos, en ese sentido digo que están como a la derecha de incluso del gobierno, a pesar de que ellos se presenten como desde el centro político, porque en realidad no proponen nada como que uno pudiese decir que está a la izquierda. Y bueno, y además tiene estos personajes como Javier Olivares que claramente que son simplemente gente de, o sea, bueno, ultraderecha
de la ultraderecha más imbécil que pueda haber. ¿Cuánto de la palabra? Sí, pues mencionar que es más o menos eso el tema como de fondo, yo creo. O sea, Mm, de partida que el PDG, lamentablemente, yo sé, yo conozco incluso personas que quizás no son de derecha, que quizás tienen cierto grado de trayectoria familiar o personal como más hacia la izquierda, pero que igual les gustó el PDG, que igual les gustó Parisi, que eventualmente votaron por ello y que cayeron en la trampa. O sea, cayeron en la trampa de no querer informarse, de no querer entender el trasfondo y las intenciones que tienen las personas. Y en particular, mi análisis del PDG, eh, digamos, es como que entra un poco en el esquema del fascismo clásico. O sea, en el sentido de que, punto uno, trata de proponerse como la tercera vía. O sea, están los conservadores liberales y están los comunistas y nosotros somos la tercera vía, que no somos ni lo uno ni lo otro, pero que en la práctica somos conservadores liberales, pero tenemos otra forma de acceder al poder que a partir de la farsa y la tergiversación ideológica, que lo vemos en el fascismo italiano, o sea, como un movimiento que venía como de, un personaje que venía como del movimiento socialista y se sale y se acerca, digamos, como a las masas conservadores que en el fondo temen una revolución. Lo vemos en el nazismo, que Alemania surgió, digamos, dentro de la socialdemocracia un social chauvinismo, es decir, una especie de lógica de movimiento obrero nacional xenófobo, y se aprovecharon de eso y dijeron, bueno, nosotros somos nacionalsocialistas y le metieron el socialismo para que esas masas socialdemócratas chauvinistas se interesaran y dieran respaldo político. Y al final no hizo nada de socialista ni nada para las masas y hizo que su país cayera en la peor de las ruinas que probablemente en la historia ha caído, que el final de la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que conlleva eso. Entonces al final como que el partido de la gente es como, bueno, usemos un término neutro, un término que agarre de la izquierda y la derecha, y hacemos que masas de trabajadores nos apoyen porque no estamos ni ligados ni con FU ni con FA. ¿Aprovechándose de qué? De que en estos momentos de reflujo social las personas no quieren ser ni de izquierda ni de derecha, entonces somos de la gente, somos de todos, y la gente distinta al pueblo. O sea, la gente como que incluso eso es como, o sea, como viene como de gentil, como cierto grado de como de nobleza, o sea, como que no somos gentuza, somos gente, que es como un término que igual se usa harto como a nivel coloquial, digo. Y al sí, final, ¿qué hacen? Ser de derecha. O sea, sí, son otra forma de derecha y una derecha súper farsante. Y que apela también, y eso como que a mí me parece interesante al menos analizarlo, a una identidad que tienen muchos hombres sobre todo, pero cierto grado de población como de edad media, como donde se ha inculcado mucho como ¿cómo se dice? Como la atomización del neoliberalismo a nivel ideológico, o sea, personas que como que creen que mente de tiburón, que creen que están solo en contra del mundo y que sobre todo eh, tienen como muchas características individualistas al momento de plantearse la vida y por supuesto al momento de pensar como en las soluciones políticas. Entonces, por ejemplo, tenemos a este Parisi que no decía que iba a hacer una zanja, decía que iba a poner una mina antitanques contra los migrantes. O sea, y eso que es otra forma de individualismo, es entender que en el CEFAM somos 100 personas esperando y yo no quiero que hayan otras 100 personas que sean migrantes porque los migrantes no deben estar aquí. Entonces, y así un montón de cosas más que uno podría analizar. O sea, el partido de la gente, parte de su campaña fue como hacer con los tuneros, los autos sí, tuneados. sí, ¿Y qué cosa más individualista que sacarle el silenciador a tu vehículo para molestar a todo el mundo solo por el placer de que estáis molestando? O sea, es individualista e infantil. Entonces, como que en el fondo que esos enfoques del partido de la gente como que dan a entrever que como que lo que tratan de potenciar es como la mentalidad del más fuerte, de que gobierne el más fuerte y el más violento. Y sale este personaje que a mí me gustaría compararlo, obviamente guardando las proporciones y sobre todo guardando el tipo de personas que albergan, digamos, el personaje, pero que en el fondo como que Javier Olivares fuera como la tía Pikachu de izquierda, o sea, de derecha. No está afiliado a un gran partido tradicional de derecha, pero es una persona de derecha
tiene esta máscara y esta careta que le da al PDG de ser supuestamente neutral, ni facho ni comunacho, y llega y se disfraza similar a Pinochet y hace todo este show y que probablemente esta agresión quizás hasta es un show de él o al menos es una instancia que quizás él pensó en provocar premeditadamente para que ahora estuviéramos hablando de él y para que el Congreso estuviera hablando de él, para que todo el mundo estuviera hablando de él y no hablar de temas importantes como la reforma de Quirós, en el fondo como que el bueno es un payaso que lamentablemente distrae la atención pública de las cosas importantes porque se disfraza de Pinochet. O sea, como que si tuviera alguna relevancia, como si los oficiales del ejército de Chile no usaran esas capas. Entonces, y ahí yo creo, porque claro, si a mí me preguntan, yo creo que Javier Olivares no es una persona que estuviera ni preparada políticamente para estar ahí y que es un secuaz de la CIA y del sionismo y que es una pésima persona, igual que Parisi. O sea, y personas que desarrollan sus vidas profesionales en Estados Unidos porque en el fondo no... Como que ese es el mundo en el que viven, en el imperio. Su cabeza es una cabeza del imperio. Y ya está, y es un payaso y un pobre y triste idiota y lamentablemente le estamos No, pagando sus lujos con nuestra plata. Pero claro, a mí, su yo, actitud. perdón, Sí, no, la actitud de ese tipo de gente, de hecho, es como de desprecio por Chile al final, pues. O sea, no. Les desagrada Chile y por eso viven en otro lado, digamos. claro, Eh, y más encima de la mm, elección que toman, vivir en Miami o en mm, Texas. sí, pues, No, ni siquiera es como vivir en Seattle o algo así, sino como sí, pues. lugares Alabama creo que como... vive París. Ah, perdón, yo Mm, me equivoqué. Creo que en sí. algún momento vivió en Texas, ¿o no? Puede ser, sí, sí, sí. No, pero Creo que tuvo como que bueno, no siempre sé. alumbran que vive en Alabama. Ya, ok. Mm. No quedan tan lejos el uno del otro, No, creo. sí, pues. Y también es un estado medio redneck, qué sé yo. Es claro. Pero en el fondo lo que quería, como para terminar mi intervención, es que a mí lo que sí me parece más preocupante es que las personas de izquierda o progresistas eh, le aumenten tanto el escándalo a este personaje, no con el tema de la pelea, porque yo creo que la pelea es como que ya que un diputado diga que le pegaron por razones políticas, como que sí o sí va a ser escándalo. O sea, él se prestó para este huevo, ahora vamos a ver qué dice el juzgado, y ahí quizás haga el ridículo o no. Pero que se le dé tanta importancia por vestirse como facho, yo creo que, no sé, como que quizás estuvo mal orientar que él se vistiera así, era como una señal de desprecio a las víctimas de la dictadura. Porque yo sé que él lo hace como señal de desprecio a la dictadura, pero creo que es como que se le revaloriza su argumento al mostrar irritación frente a él. Punto uno. Sí, Y punto dos, que la forma en que supuestamente se está vistiendo de partida no es exactamente la misma capa, es solo una capa. Y segundo, que tampoco es un elemento del uniforme del ejército de Chile que haya sido eliminado en la actualidad. Los generales hasta el día de hoy se visten con esas capas. Entonces, creo que es como que se le pisó el palito y se sobreexageró una situación que es tan simple como la tía Pikachu. Una señora que conduce un furgón escolar y que va a la Plaza Italia, que en ese momento se llamaba Plaza de la Dignidad, a bailar como Pikachu. Y es así de simple. Y es un payaso y un personaje que probablemente está mandado y que no es necesario, digamos, darle tanta importancia por el disfraz de estúpido que se ponga. Ahora, que se le tiene que tratar como un estúpido frente a eso, creo que sí, pero como que creo que al final como que se está cayendo en la lógica de darle importancia a un idiota. Y lamentablemente, por caer en este tipo de dinámica, es que, por ejemplo, Cast agarró el revuelo como para ser un candidato presidencial, que también es un idiota. Entonces, como que creo que también, como que hay que discernir mejor como el grado de ofensa que representan este tipo de situaciones ridículas nomás. Y creo que claro. se exageró como al darle un carácter prácticamente de violación a los derechos humanos, cuando en verdad es un payaso idiota nomás, un hueón ridículo. Claro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, yo creo que Olivares ha sido particularmente provocador, digamos. Por ejemplo, en el caso de que tuvo, en el entrevero que estuvo con la diputada Pizarro,
Claro, o sea, si el gallo anda gritando como al lado tuyo, viva mi general Claro. Pinochet y ese tipo de cosas, es como ya, o sea, infantil, pues como tú bien decías, pues es un cabro chico. Pues. Eh, pero claro, pues, estamos en ese momento de la política que comportarse como cabro chico te puede dar réditos. Pues. Y al final Claro. ese es como el gran problema y yo diría como una de las grandes conclusiones terribles, digamos, del fenómeno de personajes como Olivares. Y bueno, de hecho, bueno, la tía de Pikachu se disfrazaba de Pikachu, digamos. Pero claro, por último, no sé, yo creo que la diferencia entre Olivares y Pikachu, digamos, más allá del lado de cada uno, es que dentro de toda la tía Pikachu lo hacía igual desde una posición un poco más inocente. En cambio, este gallo de verdad es un agente anticomunista, que ya no sé si agente de la CIA o algo así, pero al menos trabaja por los canales de derecha rancios que conocemos Lo de de Estados Miami, pues. Unidos y está totalmente adoctrinado eh, en esas ideas y además las expresa con total vehemencia. O sea, también ayer creo que dijo así como el comunismo es lo peor que existe en la historia de la humanidad, algo así, digamos. O sea, Ujú. eh, entonces, Sí, bueno, hay que guardar las proporciones en esa sí. comparación. Y como que en Mm. realidad voy solamente como alguien que está Sí, llamando la atención de forma sí, 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 visual. sí. Sí, exactamente, exactamente. Sí, de acuerdo. Ya sí, pues. Yo opino que los políticos, los diputados en particular, pero en general yo creo que las personas que ejercen cierto grado de poder, punto uno, no deberían estarse Un minuto, por favor. como propiciando la posición de que les peguen. Mm. Como que no es la forma, creo yo. No sé. Sí, pues. Sí, sí, sí. O sea, es que distinto es cuando ya es un atentado político, pensado estratégicamente, bla, 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 que otra discusión, digamos, a pegarle unos guates, digamos. No, es que a eso voy. Bueno, Sí. por ejemplo, yo admiro mucho el alcalde de Toledo de Puente Alto, que es un alcalde en terreno, que de toda la historia que tiene, etcétera. Pero igual él de repente así como que empieza como a echarle choreada así a los que están en los rucos y todo. Mm. Yo creo que no es necesario exponerse de esa forma siendo Sí, sí. autoridad, A como que mí, de repente como que se le sale el personaje un poco. Y sí. no. A mí me pareció de bastante mal gusto ese diálogo que tuvo, pero bueno. Sí, pues, a eso voy. Sí. Mm. Como que entiendo que, claro, que él viene de la calle y puede Mm. hacerlo, pero este mismo, pues, o sea, llegó así a ser el zorrón del carrete del club deportivo. Claro, sí.